Imagina un reloj que se acerca a su fin. Cada segundo te acerca más a un momento crucial. La palabra de Dios nos advierte sobre los signos de los tiempos, sobre la urgencia de nuestra vigilancia y preparación. Y hoy, queridos hermanos, profundicemos en este tema tan profundo y urgente. Ya es la última hora. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos advirtió sobre estos tiempos, y hoy, más que nunca, estas palabras resuenan con una intensidad que no podemos ignorar. Queridos hermanos, la paz del Señor Jesucristo. Soy el evangelista Jesús Mar Moreira, de Conamad, y ustedes están en el canal Reflexiones Bíblicas, donde juntos exploramos las revelaciones de la palabra de Dios y buscamos entender cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Que el Señor derrame bendiciones y victorias en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Hoy profetizo que Dios abrirá tus ojos espirituales para entender lo que Él quiere decirte. Que el Espíritu Santo toque tu corazón y te dé la sabiduría que necesitas para discernir los signos de este tiempo. Antes de comenzar a explorar este tema tan profundo, quiero hacer una invitación especial. Si aún no estás suscrito al canal Reflexiones Bíblicas, suscríbete ahora. Deja tu me gusta. Comparte este video con tus amigos y familiares y comenta a continuación. Su participación es muy importante y cuantas más personas escuchen este mensaje, más corazones podrán ser transformados. Ahora, cierren los ojos y levanten las manos, porque oremos juntos. Señor nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, ruego por cada persona que está viendo este video. Padre, abre nuestro entendimiento, derrama tu Espíritu sobre nosotros, para que podamos entender tus verdades. Que esta palabra, que dice que ya es la última hora, toque profundamente cada corazón, para que vivamos en vigilancia, preparados para tu regreso. Bendigo a cada uno de los que están aquí y declaro victorias y bendiciones sobre sus vidas. Amén. La palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 21, nos dice: Hijitos, ya es la última hora, y así como habéis oído que el anticristo viene, así ahora se han levantado muchos anticristos, de donde sabemos que ya es la última hora. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se habrían quedado con nosotros. Pero esto es para que se manifieste que ninguno de ellos nos pertenece. Y tú tienes la unción del Santo, y tú sabes todas las cosas. Estas palabras de Juan nos advierten sobre el tiempo en el que estamos viviendo. Ya en su día había una clara preocupación por la proximidad del fin, el surgimiento de falsos maestros y la apostasía. El apóstol nos muestra que estamos en un tiempo decisivo, en el que debemos estar atentos a la verdad y no dejarnos engañar. Juan habla del anticristo, pero también menciona que se han levantado muchos anticristos. Esto significa que el espíritu del anticristo ya estaba presente en aquellos días y sigue actuando en nuestros tiempos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que debemos estar vigilantes, discernir espíritus y no aceptar ninguna doctrina que se aparte del verdadero evangelio de Cristo. Esta es una llamada de atención para todos nosotros. La unción que recibimos del Señor nos da discernimiento. Dios nos ha dado poder con su Espíritu para que podamos reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Pero, lamentablemente, muchos se han desviado de la verdad, alejándose de la fe genuina. Como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto nos muestra que no todos los que afirman ser de Cristo realmente lo son. Muchos pueden incluso estar entre nosotros, pero sus acciones, sus palabras y su falta de compromiso con la verdad
muestran que nunca pertenecieron realmente al cuerpo de Cristo. ¿Y tú, amado hermano, estás preparado para este tiempo? ¿Cómo ha sido tu vigilancia espiritual? ¿Has discernido los tiempos en los que vivimos? Juan nos advierte que estamos en la última hora, y eso significa que no hay más tiempo que perder. Necesitamos alinear nuestras vidas con la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe y vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Se acabó el tiempo de la indecisión. Ya no podemos vivir como si tuviéramos una eternidad para corregirnos. El tiempo corre y tenemos que estar preparados para lo que está por venir. Queridos, ¿qué estamos viendo en el mundo de hoy? Un creciente rechazo de los valores cristianos, una búsqueda desenfrenada de placeres temporales, la distorsión de la verdad bíblica y un enfriamiento del amor entre las personas. Todo esto es un signo de los tiempos. Jesús ya había profetizado acerca de estas cosas en el capítulo 24 de Mateo, y Juan nos recuerda aquí que esto es una prueba de que estamos en la última hora. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Has estado alerta o te has dejado llevar por las distracciones de este mundo? Dios está llamando a su pueblo a despertar. Ya no podemos vivir espiritualmente dormidos. Es tiempo de despertar, de prepararnos para el encuentro con el Señor. El anticristo está en el mundo, hermanos, y si no somos firmes en la verdad, podemos ser engañados. Dios nos ha dado el discernimiento, la unción del Espíritu Santo, para que podamos identificar el engaño. Pero para eso, necesitamos estar en constante comunión con Él, buscando su presencia y sumergiéndonos en su palabra. Ahora, hermanos, quiero que piensen en algo muy importante. ¿Cómo podemos prepararnos para estos tiempos? Sabemos que estamos viviendo en la última hora, pero ¿cómo debería esto impactar nuestra vida práctica, nuestro caminar cristiano? La palabra de Dios no nos deja desamparados. Por el contrario, nos da instrucciones claras para que podamos estar preparados y ser firmes, incluso en medio de las tribulaciones. En la primera carta de Juan, capítulo 2, el apóstol nos dice que tenemos la unción del Santo y sabemos todas las cosas. Esto significa que Dios, en su infinita sabiduría, ya nos ha equipado con todo lo que necesitamos para discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Pero, desgraciadamente, muchos hermanos aún no han ejercido este discernimiento. Están distraídos, dejándose llevar por toda clase de enseñanzas sin examinar a la luz de las Escrituras. La unción que menciona Juan no es algo místico o lejano, es el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos guía a toda la verdad, como Jesús prometió en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga ese Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os anunciará lo que ha de venir. Mira qué maravillosa promesa. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, pero debemos estar dispuestos a escucharlo. Y aquí es donde muchos tropiezan. Lo que vemos hoy son muchos cristianos que viven en la superficialidad de la fe, contentándose con poco, sin buscar una mayor intimidad con el Espíritu Santo. Esto es peligroso, hermanos, porque los que no están firmes en el Señor serán fácilmente engañados. Y eso es exactamente lo que quiere el enemigo: alejarnos de la verdad, debilitar nuestra fe y extraviarnos. Tenemos que despertar. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 14, nos exhorta: «Despertad, oh vosotros que dorminse, y resucitad de entre los muertos, y Cristo os iluminará». Este es un llamado para nosotros, para que no vivamos como aquellos que están espiritualmente dormidos,
sin conciencia de los tiempos en los que estamos viviendo. Si aún no has sentido esta urgencia en tu espíritu, si no has percibido los signos de los tiempos, entonces este mensaje es para ti. Dios está llamando a su pueblo a un despertar espiritual, y esto es algo que tiene que empezar en nuestros corazones. La vida cristiana no puede ser vivida mecánicamente, como si se tratara de una rutina religiosa. Necesitamos tener una relación profunda con el Señor, sentir su presencia, buscar su rostro todos los días. Juan nos recuerda que estamos en la última hora, y eso significa que debemos priorizar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Sé que el mundo ofrece muchas distracciones. Todos los días somos bombardeados con información, entretenimiento, preocupaciones y desafíos. Pero nada de esto puede ser más grande que el llamado de Dios a nuestras vidas. El enemigo usa estas distracciones para alejarnos del enfoque, para dejarnos espiritualmente dormidos. Pero quiero recordarte, querido hermano, que Dios te ha llamado a vivir una vida con propósito, una vida guiada por el Espíritu Santo. Si te has dado cuenta de que estás lejos del Señor, si tu vida espiritual ha sido fría o distante, este es el momento de tomar una decisión. El reloj corre y se acerca la última hora. Necesitamos estar preparados, firmes en la fe y vivir en santidad. La palabra de Dios nos advierte que muchos serán engañados en los últimos días, y la única manera de evitar esto es permanecer en la verdad, que es Jesucristo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Has apartado tiempo para buscar a Dios todos los días? La oración es la clave para una vida llena de la presencia de Dios. Sin oración, no podemos mantener una verdadera comunión con el Padre. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos enseñó la importancia de orar sin cesar. A pesar de ser el Hijo de Dios, se retiró a orar, siempre buscando estar en sintonía con el Padre. Si Jesús, que es Dios mismo, oró tan a menudo, cuánto más necesitamos nosotros hacer lo mismo. Se acabó el tiempo de la superficialidad. Dios te está llamando a una relación más profunda. Él quiere revelarte grandes cosas, pero esto solo será posible si lo buscas con todo tu corazón. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, el Señor nos dice: «Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón». Mira qué poderosa promesa. Cuando buscamos a Dios sinceramente y con todo nuestro corazón, Él se nos revela. Así que, querido hermano, te pregunto, ¿has buscado al Señor de esta manera? ¿Te has rendido completamente a su voluntad? Este es el momento de reflexionar sobre nuestra vida espiritual y hacer los ajustes necesarios. No podemos dejarlo para más tarde, porque ya ha llegado la última hora. El Señor está a la puerta y viene a buscar un pueblo santo, preparado y vigilante. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Qué necesitas cambiar en tu vida hoy para estar más cerca de Dios? ¿Qué te ha alejado de la presencia del Señor? Puede ser tiempo dedicado a cosas sin importancia, falta de compromiso con la oración o incluso pecados que aún no se han confesado. Este es el tiempo de arrepentirse y volver a los brazos del Padre. Él está con los brazos abiertos, listo para perdonarnos y darnos otra oportunidad. Amados hermanos, ha llegado la última hora y no hay más tiempo que perder. El Señor nos ha llamado a ser luz en este mundo, a vivir de acuerdo con su voluntad. Y quiero animarlos hoy a tomar la decisión de renovar su compromiso con Dios. No dejes que las distracciones de este mundo te alejen de la verdad. Estén atentos, permanezcan firmes en la fe y busquen al Señor con todo su corazón. Amados hermanos, hasta ahora hemos visto cómo Juan nos advierte acerca de la última hora y del espíritu del anticristo
que ya está obrando en el mundo. Ahora, quiero hablar de algo aún más profundo. ¿Cómo debemos prepararnos espiritualmente para este tiempo? ¿Cómo podemos fortalecernos en un mundo donde tantas voces tratan de alejarnos de la verdad? La respuesta está en permanecer en Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que está en mí y yo en él, él da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Sin Cristo no podemos hacer nada, pero con Él somos fortalecidos, arraigados en la verdad y empoderados para resistir el engaño que se propaga en este mundo. El secreto para vivir en esta última hora es permanecer conectado a Cristo, como un sarmiento permanece en la vid. Solo así podemos dar fruto, crecer espiritualmente y ser luz en medio de las tinieblas. Pero, hermanos, es importante entender que esta permanencia en Cristo no es automática. Esto requiere esfuerzo, requiere renuncia y compromiso. Muchas personas hoy en día están cayendo en la apostasía, es decir, están abandonando la verdadera fe, desviándose de la verdad que una vez conocieron. Y eso es porque ya no están morando en Cristo. Dejaron de buscar a Dios, se alejaron de la oración, se distanciaron de la comunión con sus hermanos y hermanas, y comenzaron a dedicarse a los placeres y filosofías de este mundo. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos advierte sobre la apostasía en los últimos días. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no será así, hasta que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o se adora, de modo que se sentará como Dios en el templo de Dios, queriendo parecer Dios. Pablo nos advierte que antes de la venida de Cristo habrá una gran apostasía, un gran rechazo de la fe. Muchas personas que una vez estuvieron firmes en el Señor, eventualmente serán engañadas y se alejarán de la verdad. ¿Y por qué sucederá esto? Debido a que no permanecieron en la vid, no buscaron profundizar su relación con Cristo. Se han dejado llevar por las falsas doctrinas, por los engaños y por las distracciones de este mundo. No podemos permitir que esto nos suceda a nosotros, queridos hermanos. Dios nos llama a permanecer vigilantes, a mantener nuestros ojos fijos en Cristo y no en las cosas de este mundo. La palabra de Dios es clara en cuanto a que en los últimos días muchos se apartarán de la fe. Esto es una realidad, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿y yo? ¿Soy firme en mi fe? ¿Estoy preparado para resistir los engaños de este tiempo? La clave para resistir la apostasía y los engaños de última hora radica en una vida de comunión constante con Dios. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con los hermanos y hermanas son fundamentales para permanecer firmes en la fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, el autor nos exhorta: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino amonestándonos unos a otros, y tanto más cuanto ves que ese día se acerca. La clave para resistir la apostasía y los engaños de última hora radica en una vida de comunión constante con Dios. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con los hermanos y hermanas son fundamentales para permanecer firmes en la fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, el autor nos exhorta: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino amonestándonos unos a otros, y tanto más cuanto ves que ese día se acerca. Piensa en lo importante que es tener comunión con otros hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. No estamos llamados a caminar solos, sino a ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando nos aislamos, somos vulnerables a los ataques enemigos.
El diablo sabe que si puede apartarnos de la comunión, será más fácil engañarnos. Por lo tanto, hace todo lo posible para distraernos, para ocuparnos con cosas que parecen urgentes, pero que, en realidad, nos están alejando de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Nuestra salvación en Cristo. Todo lo que hacemos en esta vida debe ser por el bien de prepararnos para la eternidad. No hay nada más importante que eso. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Nuestro enfoque debe estar en el reino de Dios, no en las cosas de este mundo. Desafortunadamente, muchos se han dejado distraer por las preocupaciones y los placeres de la vida. Viven en busca de éxito, de bienes materiales, de reconocimiento, pero están descuidando lo que es eterno. Están poniendo el trabajo, las relaciones y los placeres por encima de Dios. Este es un error fatal, porque estas cosas no podrán salvarnos en el último minuto. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo Él puede prepararnos para lo que está por venir. Queridos, el Señor los está llamando a una vida de entrega total a Él. Él te está llamando a prepararte, a mantenerte firme, porque el tiempo se acaba. En el capítulo 21 de Lucas, versículo 36, Jesús nos advierte: «Velad, pues, orando, para que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de suceder, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Esta es la actitud que debemos tener: vigilar en todo momento. Esto significa estar atentos a los signos de los tiempos, mantener nuestros corazones puros ante Dios, confesar nuestros pecados y vivir en santidad. No es fácil, lo sé, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir de maneras que agraden a Dios y nos preparen para su venida. Quiero animarte, querido hermano, a no dejar que nada te desvíe de Cristo. Estamos en la última hora, y este es el momento de fortalecernos espiritualmente. No te distraigas con las cosas pasajeras de este mundo. Recuerde que nuestro verdadero hogar no está aquí. Somos peregrinos, solo estamos de paso, y pronto estaremos en la presencia de nuestro Señor. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para este momento? Si Jesús regresara hoy, ¿estarías preparado para encontrarte con Él? Esta es una pregunta que debemos hacernos todos los días, porque nunca sabemos el momento exacto de su venida. La palabra nos dice que Él vendrá como un ladrón, en un tiempo que nadie espera. Por lo tanto, debemos estar listos en todo momento, velando y orando. Queridos hermanos, hasta ahora hemos visto cuán crucial es permanecer en Cristo y vigilantes, porque la última hora está por delante. Ahora quiero que reflexionemos sobre un aspecto esencial de nuestra preparación: la firmeza en las Escrituras. En una época en la que se alzan tantas voces para confundir y distorsionar la verdad, necesitamos estar anclados en la palabra de Dios, que es nuestra única fuente segura de dirección y discernimiento. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos recuerda: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». La Biblia es nuestra brújula, hermanos. Es lo que nos guía y nos mantiene en el camino correcto, especialmente en estos tiempos difíciles. Cuando Juan nos dice que ya es la última hora y que se han levantado muchos anticristos, nos está advirtiendo que necesitamos ser capaces de discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Y este discernimiento solo llega cuando estamos profundamente arraigados en la palabra de Dios.
La Biblia nos enseña la verdad, nos corrige cuando estamos equivocados y nos instruye sobre cómo vivir de una manera que agrade al Señor. Hoy, tristemente, vemos a muchos cristianos que no han dedicado tiempo al estudio de las Escrituras. Terminan siendo fácilmente engañados por falsas doctrinas o caen en el error porque no conocen bien la palabra de Dios. En Oseas capítulo 4, versículo 6, el Señor declara: «Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento». Vea la seriedad de esta afirmación. Dios nos advierte que la falta de conocimiento de su palabra puede destruirnos. Y esto es exactamente lo que quiere el enemigo, que permanezcamos ignorantes, que seamos débiles en la fe, para que pueda extraviarnos. Queridos, la última hora exige de nosotros un compromiso renovado con las Escrituras. Ya no podemos ser cristianos que solo escuchamos la palabra de Dios de vez en cuando. Necesitamos ser cristianos que amen la palabra, que mediten en ella todos los días, que la estudien profundamente y que la apliquen en sus vidas. La palabra de Dios no es solo un libro de historia o enseñanzas morales. Está viva y activa, como está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos la palabra de Dios con sinceridad y sumisión, nos transforma de adentro hacia afuera, corrige nuestros pensamientos, moldea nuestro carácter y nos prepara para enfrentar los desafíos de esta última hora. Si queremos resistir las mentiras del anticristo y mantenernos firmes hasta el fin, necesitamos estar profundamente arraigados en la Biblia. La gran pregunta es: ¿has dedicado tiempo a conocer más profundamente la palabra de Dios? ¿Has meditado en ello, permitiendo que transforme tu mente y tu corazón? Ese es el llamado del Señor a ustedes hoy. Corrige nuestros pensamientos, moldea nuestro carácter y nos prepara para enfrentar los desafíos de esta última hora. Si queremos resistir las mentiras del anticristo y mantenernos firmes hasta el fin, necesitamos estar profundamente arraigados en la Biblia. La gran pregunta es: ¿has dedicado tiempo a conocer más profundamente la palabra de Dios? ¿Has meditado en ello, permitiendo que transforme tu mente y tu corazón? Ese es el llamado del Señor a ustedes hoy. Jesús, al hablar de los últimos días, dio una advertencia importante en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán tantas señales y prodigios que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Esto significa que los engaños de los últimos días serán tan poderosos que incluso los cristianos más acérrimos pueden sentirse tentados a descarriarse. ¿Y cómo podemos resistirnos a esto? Jesús, al hablar de los últimos días, dio una advertencia importante en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán tantas señales y prodigios que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Esto significa que los engaños de los últimos días serán tan poderosos que incluso los cristianos más acérrimos pueden sentirse tentados a descarriarse. ¿Y cómo podemos resistirnos a esto? Solo si estamos arraigados en la verdad de las Escrituras. Solo si estamos profundamente conectados con Dios a través de su palabra y su Espíritu. Quiero que reflexiones sobre esto, querido hermano. Si alguien viniera a ti hoy con una doctrina que aparentemente era correcta, pero que distorsiona sutilmente la verdad de Cristo, ¿serías capaz de discernir el error? ¿Estaría usted preparado espiritualmente para reconocer el engaño
y mantenerse firme en la verdad, se acabó el tiempo de la superficialidad. Ya no podemos vivir una vida cristiana sin profundidad. El conocimiento bíblico no es solo para pastores o líderes, es para todos nosotros. Todos tenemos la responsabilidad de buscar conocer más de Dios, su voluntad y su plan para nuestras vidas. En el Salmo capítulo 119, versículo 105, el salmista declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios ilumina nuestro camino, especialmente en los tiempos de oscuridad que vivimos. Sin esta luz, estamos perdidos, sin dirección. Pero cuando somos guiados por la palabra, podemos caminar con confianza, sabiendo que el Señor nos está guiando, incluso en medio de la oscuridad de este mundo. Por lo tanto, amados, los animo a hacer de la lectura y el estudio de la Biblia una prioridad en su vida. No permitas que las distracciones de la vida diaria te roben el tiempo que deberías dedicar a la palabra de Dios. Si has estado descuidando este hábito, comienza hoy. Tómate un momento de tu día para leer la Biblia, meditar en ella y pedirle al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Y hazlo todos los días, porque es la palabra la que nos mantiene firmes y nos prepara para lo que está por venir. Recuerden que estamos en la última hora. El tiempo se agota y el regreso de Cristo se acerca cada vez más. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, Jesús nos dice: «He aquí que vengo pronto, y conmigo está la recompensa que tengo que pagar a cada uno según sus obras». Jesús vendrá pronto, y Él vendrá a juzgar. Y necesitamos estar listos, con nuestras vestiduras espirituales limpias, viviendo una vida de santidad y comunión con Él. Te pregunto, querido hermano, ¿estás preparado para este momento? ¿Está tu corazón en paz, sabiendo que estás viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? Si no es así, este es el momento de tomar una decisión. El Señor te está llamando a una relación más profunda con Él, a una vida de mayor compromiso y dedicación. No dejes para más adelante lo que se puede hacer hoy. El tiempo corre y ha llegado la última hora. Y si has visto hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: «Estoy comprometido con la verdad», que es la palabra de Dios. Declara públicamente tu compromiso con la verdad y permite que el Señor transforme tu vida a través de su palabra. Amados hermanos, hemos llegado a un punto crucial de este mensaje: la importancia de vivir una vida de santidad y obediencia. Si estamos viviendo en la última hora, como hemos visto hasta ahora, significa que ya no podemos conformarnos a las normas de este mundo. La Biblia nos llama a ser separados, santos, y a vivir de maneras que agraden al Señor. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol Pedro nos dice: «Pero así como el que os llamó es santo, así también vosotros debéis ser santos en toda vuestra vida, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». La santidad es un mandamiento de Dios para todos nosotros. No es algo opcional, ni reservado solo para unos pocos. Todos estamos llamados a vivir en santidad, porque Dios es santo y espera que su pueblo también lo sea. Pero, ¿qué significa, en la práctica, vivir una vida de santidad? Significa buscar agradar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, rechazando el pecado y viviendo de acuerdo con los principios de su palabra. La santidad no es perfección, porque sabemos que todos pecamos y carecemos de la gracia de Dios. Sin embargo, la santidad es el deseo sincero de vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. Es una búsqueda continua de alejarnos de todo lo que nos aleja de Dios. Queridos, vivimos en una época en la que los valores bíblicos están siendo atacados constantemente.
Lo que antes se reconocía claramente como un pecado, ahora ha sido aceptado e incluso celebrado por la sociedad. Y si no tenemos cuidado, podemos terminar ajustándonos a estos estándares mundanos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos advierte: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Pablo nos advierte que no podemos conformarnos a las normas de este mundo. Por el contrario, debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y esto solo es posible cuando estamos constantemente meditando en la palabra de Dios. La santidad comienza en nuestras mentes, en la forma en que pensamos y en cómo vemos el mundo que nos rodea. Si nuestra mente no está alineada con la palabra de Dios, comenzaremos a justificar el comportamiento que es contrario a la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que quiere el enemigo. Él quiere que nos conformemos a los valores de este mundo, que aceptemos el pecado como algo normal. Pero, hermanos, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a vivir de una manera que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Y para eso necesitamos una mente renovada, un corazón lleno de la presencia de Dios y una vida comprometida con la santidad. Mira lo que Pablo nos enseña en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santidad. Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros, y ese llamado es a la santidad. Él quiere que estemos separados del mundo, que vivamos de acuerdo con sus normas, y no con las normas que el mundo trata de imponernos. Pero para vivir de esta manera, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Y cuál es el precio de la santidad? Es renuncia. Es decir, no a lo que agrada a nuestra carne, pero desagrada a Dios. Es vivir una vida de obediencia, incluso cuando el mundo que nos rodea dice lo contrario. Jesús nos enseñó que si queremos seguirlo, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Esto significa que la santidad requiere sacrificio. Requiere que pongamos la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Queridos, sé que vivir en santidad no es fácil. Sé que las tentaciones son grandes y que a menudo el camino del mundo parece más fácil y atractivo. Pero quiero recordarles algo. Lo que ofrece este mundo es efímero. Los placeres de este mundo duran solo un momento, pero las consecuencias del pecado son eternas. La palabra de Dios nos advierte en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si sembramos en la carne, es decir, si vivimos buscando los placeres de este mundo, cosecharemos destrucción. Pero si sembramos en el Espíritu, procurando vivir según la voluntad de Dios, cosecharemos la vida eterna. Esta es la promesa de Dios a aquellos que le obedecen y viven en santidad. El Señor nos llama a vivir con los ojos fijos en la eternidad, a recordar que lo que estamos construyendo aquí, a través de nuestra obediencia, tiene consecuencias eternas. Y para eso necesitamos estar listos para dejar ir todo lo que nos aleja de Dios. Puede ser una práctica, un hábito, una actitud o incluso una relación que nos está alejando de la presencia de Dios. Este es el momento de hacer una reflexión profunda y preguntarnos, ¿a qué debo renunciar para estar más cerca de Dios? ¿Qué es lo que me ha impedido vivir una vida de santidad? El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos anima. Ahora, amados, ya que tenemos estas promesas,
purifiquémonos de toda inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos da grandes promesas, pero también nos llama a purificar nuestras vidas. Esto significa que debemos abandonar el pecado, confesar nuestras faltas ante Dios y pedirle que nos limpie de toda inmundicia, tanto en la carne como en el espíritu. Este es el llamado de Dios a nosotros en la última hora. Este no es el momento de jugar con el pecado. Este no es el tiempo de vivir de todos modos. Jesús está a la puerta y viene a buscar una iglesia santa, pura e inmaculada. En Efesios capítulo 5, versículo 27, Pablo nos enseña que Jesús vendrá por una iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e irreprensible. Quiero animarte, querido hermano, a comprometerte con Dios hoy para vivir una vida de santidad. Si hay algo que te ha mantenido alejado de la presencia de Dios, arrepiéntete hoy, confiésate ante el Señor y pídele que te limpie. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el momento de purificarnos y prepararnos para el encuentro con el Señor. Ha llegado la última hora y no debemos perder el tiempo. Si hay algo en tu vida que necesita ser transformado, entrégalo en las manos de Dios hoy. Él está listo para perdonarte, restaurarte y prepararte para lo que está por venir. Amados hermanos, nos estamos acercando al final de este mensaje, pero antes de concluir, hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes. Todo lo que hemos hablado hasta ahora nos lleva a un punto central. Estamos en la última hora y el Señor está a la puerta. La pregunta que debemos hacernos en este momento es: ¿estamos listos para encontrarnos con Él? La última hora no es solo un aviso de que el tiempo se acaba, sino también una llamada urgente a una decisión definitiva. Dios nos está llamando a tomar una decisión: vivir para Él o perdernos en las distracciones y engaños de este mundo. El Señor dice: «Hoy pongo por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, que ponéis delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Mira que el Señor nos ofrece la vida, pero depende de nosotros elegir. Ya no hay tiempo para la indecisión. Ya no hay lugar para una vida dividida entre el mundo y el reino de Dios. Jesús, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, nos advierte sobre el peligro de la tibieza espiritual. Por tanto, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una seria advertencia para todos nosotros, hermanos. Dios no acepta la devoción parcial. Él nos llama a una entrega total, a una vida de completa dedicación a Él. Y tal vez te estés preguntando: ¿cómo puedo prepararme para este encuentro con el Señor? ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy viviendo de acuerdo a su voluntad? La respuesta está en una relación profunda con Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay otro camino, no hay otra verdad. Jesús es el único que puede prepararnos para el encuentro con Dios. Si aún no has entregado completamente tu vida a Cristo, este es el momento. No podemos posponer más esta decisión, porque ya ha llegado la última hora. El Señor te llama hoy a rendirte totalmente a Él, a rendir cada área de tu vida al cuidado de Cristo. No importa lo lejos que hayas llegado hasta ahora, el perdón de Dios está disponible para ti. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, y Él te llama hoy a una nueva vida, una vida de paz, gozo y seguridad eterna en Cristo.
Tal vez estés viviendo en un momento de duda, de debilidad espiritual, y no te sientas digno de estar en la presencia de Dios. Pero quiero recordarte que la gracia del Señor es más grande que cualquier error o pecado que hayas cometido. En Romanos capítulo 5, versículo 20, la palabra nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecado demasiado grande que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Todo lo que Él nos pide es arrepentimiento y fe. Ahora, quiero invitarlos a decir una oración de rendición. Si sientes que necesitas acercarte a Dios, si quieres vivir en santidad y estar preparado para esa última hora, cierra los ojos y ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que soy un pecador y que sin ti no puedo hacer nada. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies de toda injusticia y que me renueves con tu Espíritu Santo. Quiero vivir para ti. Quiero estar preparado para tu regreso. Ayúdame a caminar en santidad, a vivir de acuerdo a tu palabra y a mantenerme firme hasta el fin. Entrego mi vida completamente en tus manos y confío en que tú eres el único camino a la vida eterna. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad, creo que el Señor ha escuchado tu clamor y ya está obrando en tu vida. La palabra de Dios nos asegura en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, me vendrá, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Jesús nunca rechaza a los que lo buscan con un corazón sincero. Él está contigo ahora, guiando tus pasos y fortaleciendo tu fe. Quiero animarte, querido hermano, a buscar una iglesia cerca de ti para congregarte, porque la comunión con otros hermanos es esencial para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino amonestándonos unos a otros, y tanto más cuanto ves que ese día se acerca. Cuanto más se acerca el día del Señor, más necesitamos estar unidos, fortalecidos los unos con los otros, en el amor y la fe. Antes de terminar, quiero hacerte una última invitación. Si no te has suscrito al canal Reflexiones Bíblicas, suscríbete ahora. Haz clic en el botón Suscribirse. Activa la campana para recibir todas las notificaciones. Deja tu me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. Cuantas más personas escuchen este mensaje, más corazones podrán ser alcanzados y transformados. Y en los comentarios me gustaría que escribas: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan 17:17. Al final de este video verás otras 2 piezas de contenido que recomiendo encarecidamente. Te ayudarán a entender aún más sobre los misterios de la palabra de Dios y a vivir una vida llena de propósito y santidad. No dejes de verlo. Que Dios los bendiga poderosamente y que el Señor los mantenga firmes hasta el gran día de su regreso. Ha llegado la última hora y nos estamos preparando para encontrarnos con el Rey de Reyes. Que la paz del Señor Jesucristo esté contigo y con toda tu familia. Amén.